La reforma de Petro a puertas de despedir el 2024. Sobre la reforma de la salud, una de las que más ha preocupado a los colombianos, el ministro Juan Fernando Cristo acaba de manifestar que no se puede afirmar que no se ha concertado ni que se está apresurando su discusión. Desde la plenaria de la Cámara de Representantes hizo un llamado a su discusión seria y responsable. Luego de que la reforma política no pasara a segunda vuelta, el periodista Julio Sánchez Cristo expresó su frustración con el siguiente mensaje en X. Nada que hacer. Es imposible una sociedad donde no se respeta el principio democrático de la esencia de un Congreso. El Parlamento es para parlamentar, discutir, debatir. Sin embargo, sí fue aprobada la reforma de la jurisdicción agraria, que era uno de los compromisos entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC. Sobre la reforma pensional de 4 pilares y ya sancionada, se advierten problemas de financiación y la posibilidad de que no pase en la Corte Constitucional. También fue archivada la reforma a la educación que, según el gobierno, les garantizaría el derecho a la educación a todos los colombianos. Sigue su curso en el Congreso la reforma laboral, aunque se prevén dificultades, dadas las disposiciones que aumentarían la carga laboral para el empleador en un país caracterizado por altas tasas de desempleo e informalidad. Mucho se ha especulado sobre las reformas de este gobierno y el presidente no ha escatimado en sus quejas cuando de reclamarle al Congreso por su negativa de aprobación se ha tratado. ¿Han estado las reformas propuestas por este gobierno bien presentadas? ¿Responden a las necesidades de transformación que requiere el país y prometieron? ¿O es cierto, como señalan algunos, que responden solo a los intereses políticos del presidente e incluso a la supuesta venezolanización del país? Kevin, tú tienes la palabra. No, esa pregunta es difícil, pero yo diría lo siguiente. Yo creo que lo que uno tiene que pensar frente a este tema de las reformas es preguntarse por qué llegó Petro al poder, ¿no? Gustavo Petro al poder. Creo que ahí hay una clave importante y es, dependiendo del tipo de respuesta que uno le da a esa pregunta, uno puede ver cuál es como el marco de análisis de la persona que va a responder eso. Si la respuesta es, vea, aquí en Colombia ha habido unas necesidades insatisfechas, unos problemas de desigualdad, unos problemas de realización de derechos. Entonces uno entiende que, en efecto, llega Gustavo Petro al poder para tratar de darle una respuesta, un giro a esa situación que estaba allí desde hace varios años y que no se le había dado una respuesta contundente. Si la respuesta a la pregunta de por qué llegó Petro al poder es porque la izquierda engañó a todo el mundo y hizo fraude, etcétera, pues uno entiende que la persona vaya a reaccionar frente a cualquier tipo de propuesta de reforma, porque para esa persona el mundo en el que se vivía antes de Petro era un mundo ideal, era un mundo sin mayores problemas o con problemas que se podían reformar fácilmente en el trámite de reformitas pequeñas sin necesidad de hacer cambios estructurales a nada. Y yo creo que ahí está el origen quizás del marco de lectura frente a las reformas. Yo creo lo primero en realidad, yo creo que sí era urgente empezar a hablar de temas estructurales que habían sido tapados por la dinámica política de la guerra durante 50 años. Digamos, las FARC, entre comillas, habían puesto presidente los últimos 20 años, esencialmente es porque lo único que se hablaba en la campaña política y en el gobierno era la solución del conflicto armado, ya sea por la vía de la guerra, por la vía de la negociación y todos los fracasos que eso implicó en uno y otro sentido, fracasos humanos, fracasos morales, fracasos políticos, éxitos de cierta manera también. Pero una vez ese problema desaparece de la agenda pública, pues empezamos a ver que existen una serie de otras cosas al mismo tiempo que no se habían visto antes. Y en parte de eso es lo que explica de cierta manera las protestas entre los años 19 y 22 en Colombia. Por estar enfocados exclusivamente en un problema, estábamos viendo que lo demás funcionaba de forma relativamente errática o funcionaba bien para unos pero mal para la mayoría, etc.
Y eso es lo que a mi juicio explica que el presidente Petro esté en el poder. Pues eso por un lado. Ahora, teniendo ese contexto en la cabeza, que las propuestas del presidente van a solucionar esas necesidades, pues yo creo que probablemente no todas. Muchas están siendo reformas que más tratan de alimentar como el discurso político de la necesidad del cambio, etcétera, que a verdaderamente solucionar los problemas que se diagnostican respecto del mal funcionamiento de un componente. No sé, la reforma de la salud, por ejemplo, me imagino. Ese es como el caso más paradigmático. Hay grandes problemas del sistema de salud, pero quizás la reforma o las varias reformas que se han propuesto no están solucionando de fondo el problema del sistema, sino que están sirviendo más bien para catapultar un discurso relacionado con cómo las oligarquías impiden el cambio, cómo se impide verdaderamente una respuesta de fondo a un problema que se ha querido ignorar, y no verdaderamente cuando uno hace el análisis de la reforma en sí misma, de cómo soluciona esa reforma el fondo del asunto. Hubo una entrevista hoy, precisamente, estoy pensando en la reforma de salud, porque hubo una entrevista hoy en radio del ministro de Salud, en donde le hicieron una serie de preguntas difíciles, y en vez de contestarlas directamente, lo que hizo fue irse por la tangente y empezar a hablar de otras cosas. Pero la reforma pensional es muy parecida. La reforma pensional, pues naturalmente no es perfecta, ni más faltaba, pero sí responde a una necesidad urgente de, pues, más de 2 millones, digamos, de los 2.200.000 pensionados que hay hoy, solamente hay 2.200.000 de los 6 millones de adultos mayores que deberían estar recibiendo una pensión. Los demás no reciben nada o reciben muy poco. Y a eso es una realidad social que era inaceptable y era inaplazable. La reforma pensional soluciona algunos de esos problemas, parcialmente sí, parcialmente soluciona otros, crea otros problemas también, obviamente, naturalmente. Yo creo que ninguna reforma es perfecta y crearse ese estándar es un poco iluso. Esta idea según la cual la reforma que yo propondría si sería perfecta, pues no, porque toda reforma implica obviamente un balance de intereses, pues una serie de acuerdos que sacrifican unas cosas por otras. La política pública en general no es perfecta. Pero y así con todas las otras reformas, las reformas a la educación, las reformas al sistema de participaciones, la reforma política, la reforma a la justicia, todas son reformas que de cierta manera creo que sí apuntan al diagnóstico general de por qué tenemos el gobierno que tenemos, a pesar de que el contenido de las mismas, insisto, no en todos los casos verdaderamente solucionan los problemas que dicen diagnosticarse. Entonces, para eso, pues uno en vez de hablar de todas las reformas como un todo único y unívoco, uno debería estar pensando es, bueno, este problema, ¿lo está solucionando esta reforma? La respuesta es sí, parcialmente, no totalmente o sí totalmente, pero toca verlo, digamos, caso por caso y reforma por reforma, y no hablar de todas las reformas son un desastre y por tanto todas las reformas generan problemas, por tanto todas las reformas deberían ser archivadas. No, yo creo que no, porque de todas maneras al próximo gobierno los problemas van a seguir allí, se solucionan en este o parcial o totalmente, no se van a solucionar en este gobierno, van a seguir allí. Y al siguiente gobierno va a corresponder también erradicar una serie de reformas. Y probablemente esas también generan problemas que hoy en día las personas que están en el gobierno encuentran aceptables y seguramente subrayarán esos problemas, pero también solucionarán otros. Es decir, de cierta manera hay que tomarse estas discusiones sobre las reformas sensibles en particular con cierta madurez, que es lo que creo que le hace falta al debate público, una madurez suficiente distancia para poder evaluar de qué manera esta reforma sí está solucionando un problema o no, parcialmente, totalmente o no por completo, pero eso implica una cierta distancia y no caer en esos discursos que lo único que hacen es vender miedo. Hay mucho discurso que vende miedo, no hay nada más fácil, entre comillas, que vender miedo en un contexto de cambio, porque a nadie le gusta la incertidumbre, ¿no? Una de las fuentes del miedo, usualmente la primera de ellas es la incertidumbre. Nosotros le tenemos miedo a morir porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa en ese momento y nadie puede saberlo. A todo el mundo le da miedo cambiar de país, cambiar de carro, cambiar de pareja, cambiar de todo. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre que no podemos controlar. Y obviamente cabalgar sobre el miedo respecto a la incertidumbre que está creándose con este tipo de reformas
es lo más sencillo del mundo. Eso, a mi juicio, es un síntoma de inmadurez. Eh, y creo que sí, la madurez es lo que permitiría tener análisis muchísimo más ponderados, ni siquiera juiciosos. Uno no tiene que ser técnicamente demasiado especialista en los temas para poder hacer una aproximación, pero sí consumir algunos medios o analistas que tengan una cierta ponderación y que le permitan a uno decir, ah, bueno, quizás el diagnóstico es este, la solución de pronto no está por completa acá, ok, hay unas cosas que hay que mejorar y poderse posicionar de una forma muchísimo más tranquila. Lo que pasa es que, insisto, pues eso toma mucho tiempo, del que no disponemos porque ya al siguiente segundo te están bombardeando con más miedo, con más incertidumbre y con más acabose. Que yo no había visto eso en realidad hace mucho tiempo o nunca. Yo nunca había visto eso. Quizás es un signo del tiempo en el que estamos viviendo, un signo también del contexto político en el que estamos, pero este nivel de aprehensión, este nivel de defensa, de sobreactuación en todos los campos y de todos los actores, yo eso nunca lo había visto tampoco. De pronto el 2024 será el año de la sobreactuación. Buenísimo, sí puede ser. Ahora, ahí también creo que hay algo que no hemos compartido y que no hemos hablado lo suficiente en el tema de las reformas, es cuál es el país que nos soñamos. Porque es que creo que yo, por ejemplo, veo dos modelos, que es un modelo en el cual las personas son autosuficientes. O sea, les vamos a dar educación, un trabajo digno, un sistema en el cual van a lograr su pensión, que no se convierta en el sueño de pocos, sino que lo logren muchos. Y cuando yo genero todas esas condiciones, estoy construyendo un país que va a ser autosostenible. Hay otro modelo, un modelo en el que yo no le invierto ni a la investigación, ni al desarrollo, ni a la educación, ni tampoco facilito los créditos de vivienda, pero sí resuelvo el problema de manera inmediata. Entonces genero un subsidio para A, un subsidio para B, un subsidio para C, en un país que no somos particularmente ricos. O sea, este no es un país bollante en sus finanzas. Y que adicionalmente, a la par, somos un país dependiente del carbón, del petróleo. Entonces, si aparte queremos tener construir, digamos, ese Colombia desde ya, en donde a la gente no le falta absolutamente nada, porque yo, mientras se desarrolla esa educación, esa investigación, esas empresas y demás, yo le resuelvo con los subsidios, pues debo dejar por lo menos esa fuente de ingresos para poder pagar esos subsidios viva, porque si no lo hago, pues no voy a ser coherente entre lo que yo voy a necesitar y lo que voy a hacer. Entonces, creo que ahí, cuando decías tú, no se necesita ser muy conocedor de los temas, lo que uno ve es que obviamente está pisando talones, hay intereses, por ejemplo, los fondos privados de pensiones que ven amenazados sus intereses, o las EPS, que eventualmente son empresas privadas prestando un servicio público que también ven sus intereses de alguna manera. Pero al mismo tiempo no existe un análisis por lo menos de eso, de dónde va a salir la plata para que el Estado pueda asumir este compromiso de tomar toda esta población que en este momento no está protegida, ¿cierto? Bajo su sombrilla, bajo su cuidado. Entonces, creo que esa discusión no la dimos. O sea, nosotros estamos dando la discusión de si nos vamos a volver o no nos vamos a volver Venezuela, de si el comunismo sí, el comunismo no, de si somos amigos o no somos amigos de la FARC, del ELN, del narcotráfico, pero no nos estamos soñando la Colombia del futuro. Y creo que allá es a donde nosotros deberíamos empezar, o es en eso que deberíamos empezar a invertir tiempo. O sea, ¿cuál es esa Colombia que queremos construir? La de la autosuficiencia, la de la inversión privada, la de la atracción de esa inversión desde el exterior, porque es que también estamos creando hasta cierto punto esos temores que tú estás diciendo se están convirtiendo en una disminución de inversión privada. Entonces, creo que tenemos que mirar de verdad, sentarnos un poquito a ver, para luego sí hablar de reformas, para luego sí decir, bueno, si nos vamos a mover hacia allá, empecemos por invertir plata, por ejemplo, en tema de educación y no
Sí. pongamos a una ministra que no dejamos trabajar porque es una ministra que con unos diplomas espectaculares, una mujer extraordinaria, pero que finalmente el ministerio no le caminó. Y ahora ponemos a un muchacho cuyo principal característica es que es petrista, digamos, esa doctrina la tiene supremamente dentro de su lenguaje. Entonces va a repartir mercados, un ministro de educación, no entiendo muy bien el mensaje que está dando. Entonces, creo que es una discusión que todavía estamos como pendientes de dar para luego sí empezar a hablar de estas reformas. Queremos hacer todo tan rápido que finalmente tal vez no nos estamos dando ese tiempo, Sarita. Porque esta discusión no da likes, esa discusión no atrae a nadie, ¿no? O sea, es que se encuentran esa discusión no le ha interesado a la oposición. Y esa discusión, sí, ¿no? O sea, y Petro y el gobierno, que es la lástima que yo siento y la oportunidad que yo siento que perdió Petro, porque si él se hubiera dedicado, ya llegó, ya es presidente, y si él se hubiera dedicado a pensar ese país, ¿no? Y a sacrificar su caudal electoral o la posibilidad de que el pacto histórico se reelija o de tener... no, yo creo que esa es la gran oportunidad que se perdió con Petro. A la oposición eso no le interesa, esa discusión no interesa, esa discusión no da likes, y pues viendo uno a Vicky Dávila y a Bolívar encabezando las encuestas, no parece que fuéramos en ese camino tampoco. Yo no sé, por eso la frustración. Yo escuchando, Kevin, todo lo que dijiste, después de este video, yo me di cuenta que tú eres un centrista enclosetado. Porque todo eso que tú dices, que para mí no tiene absolutamente nada que ver con el centro, ¿no? Y que no me estén escuchando aquí los centristas, porque ellos que es ser de centro es ser razonable, ¿no? Es ser maduro políticamente y hacer y que haya ese diálogo que no hay, que no existe y que tampoco están dando los que por lo menos los tuiteros que se dicen que son de centro. Sí hay unos políticos que lo hacen, y perdón aquí por la cuña publicitaria. Voy a meter ahí a Alejandro Gaviria, que lo estoy viendo, y siempre lo que pasa es que él en un determinado momento necesitaba también votos, ¿no? Y entonces yo supongo que su discurso lo alteró un poco, pero ahora está teniendo la oportunidad, creo, no sé, porque en realidad yo no puedo confirmarles a ustedes absolutamente nada. Pero yo lo veo muy razonable ahora a Alejandro Gaviria, pero a los que no veo razonables son a los del centro que son tan dogmáticos como cualquiera de la extrema izquierda o cualquiera de la tal extrema derecha. Eso que tú dijiste, con lo cual yo coincido, ¿no? Las reformas solucionan unos problemas, pero crean otros problemas, pero pues eso es lo que se está haciendo. En fin, es lo que yo creo y así es como yo creo que deberíamos mirar las reformas, ¿no? Pero no se miran así, o sea, están diciendo que haber aprobado, no sé, hoy no sé si la discutían, no sé si ayer pasó en la Cámara, el video está un poquito retrasado en unas horas, no sé qué pasó, pero lo que nos están diciendo es que eso que pasó es a expensas de muertos, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? El ministro puede ser todo lo incompetente que uno crea, pero son así de cínicos, o sea, saben que esa reforma va a pasar a costa de muertos que van a poder contar y que ya pueden calcular, y de todas maneras están pasando, no hay nadie ahí que piense o que sepa más de lo que sabemos nosotros tres, o no nosotros tres, los tres que opinan en Twitter, que saben y están seguros de que va a morir una cantidad de gente. O sea, no hay en el gobierno esa conciencia, y a veces hasta Alejandro Gaviria también parece que lo dice, o sea, que ya no está tan razonable, no sé. Es que esa es la otra, situación. Yo también creo eso, como hay una pregunta ahí que me hago, y es
cuando se habla en estos términos, ¿hasta qué punto eso es cierto? O sea, realmente eso es pensar que el opositor, la persona que está, digamos, que no es nuestro antagonista, es un monstruo, es un asesino. Y pues yo no creo eso, o sea, en realidad, no sé, de pronto soy muy ingenuo, ¿no? Pero pensar que estoy tratando de sacar una reforma para que va a matar un montón de gente, no estoy, esas exageraciones son las que me generan a mí tanto conflicto. Y lo mismo con todas las otras reformas que van a dejar sin educación a la gente, que están destruyendo. Sí, es decir, hay unas cosas que están reformando y hay unas cosas que están muy mal, por supuesto que sí, pero uno no puede predicar, uno no puede exigir cuando vaya a ser gobierno que las personas sean mesuradas con sus críticas cuando uno mismo no es mesurado con sus críticos cuando está en la oposición. O sea, me acuerdo mucho cuando en los gobiernos anteriores se le exigía a la oposición ser lo más mesurada y razonable posible y menos exagerada. Y ahora cuando estas personas están en la oposición, son todo lo contrario. Son inclusive peores que los antiguos opositores. Entonces estamos en una situación un poco paradójica porque la oposición, que siempre fue oposición, no sabe cómo ser gobierno, pero también el gobierno, perdón, los que siempre fueron gobierno, pues no saben cómo ser oposición. Estamos en una situación que es difícil, pero yo creo que para ser optimistas, pues en el largo plazo va a ser bueno, porque es muy sano en la democracia que existan gobiernos buenos, malos o regulares de derecha, como que existan gobiernos buenos, malos, regulares de izquierda, y de cierta manera entender que eso es parte, digamos, de lo natural, del devenir relativamente normal de las cosas, y no salir con ideas como que estas personas nunca merecen gobernar, porque eso fue lo que nos llevó, de cierta manera, también en Colombia a estallidos pues muy graves y muy violentos en el pasado, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que la única cosa que de pronto yo sí sepa y que quiero decir para terminar es que quizás lo más importante entre nosotros, de alcanzar entre nosotros la ciudadanía, ¿no? Y también para buscar en los políticos y a quienes elijamos como nuestros gobernantes, sea eso de la madurez. La madurez y la salud emocional, yo creo que es muy importante. Yo también creo eso. Si ustedes se dan cuenta ahora el debate político, solamente él me dijo, él empezó, él me agredió primero, pero es que él dijo antes, ay mamá, no, es que mi hermana me pegó primero. ¿Y qué es lo que le respondió a usted? Pues, no sé, las mamás o los papás que tienen hijos, ¿qué es lo que le responden a uno? A mí no me importa quién fue el que empezó, lo que me importa es solucionar el tema. Pero en política pareciera que todos somos niños de 7 años diciendo es que él me dijo primero, él me insultó antes, es que él me dijo, y no, eso es muy desgastante. Solucionando. De acuerdo. Bueno, yo no sé, Sandra, si tú tengas algo que decir. No, Sarita, ya nos pasamos 12 minutos, pero pues agradecerle a Kevin por este tiempo, porque nosotros nos comprometemos normalmente con nuestros invitados a no pasarnos de la horita, pero bueno, fue muy agradable conversar contigo, muy enriquecedor. Nos encanta ver jóvenes como tú con este liderazgo, con esta claridad y bueno, y siempre conversar, digamos, con personas que nos aportan tanto. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, aquí pendientes para repetir o qué. Para repetir y para Claro que sí. esto, la madurez, el diálogo, sentarnos a hablar de cómo solucionar nuestros problemas, ¿no? Ojalá que sí, claro. En el 2026. Claro que sí. No solamente en el 2026 en el presidente, sino también en el debate público. Así es, Dios quiera. Bueno, vamos a ver. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena tarde. Adiós. Chao.